y empresas con quien tenemos relacionamiento. Estamos iniciando esta charla vinculada a un tema que realmente se está poniendo cada vez más importante, y es en relación a los estados financieros y los efectos impositivos que esta pandemia del COVID-19 está generando no solamente en Paraguay, sino en todas partes del mundo, porque claramente esta situación trasciende lo que es temas de geografías, y estamos entrando básicamente a temas financieros comunes para cualquier organización alrededor del mundo. Así que probablemente lo que nosotros estemos charlando hoy también es un tema que está sobre la mesa en todos los países, y por lo tanto creo que es importante que todos nosotros también sepamos, o estemos en conocimiento, o estemos alertas a lo que puede llegar a ocurrir en las manifestaciones financieras y los efectos impositivos de las compañías durante este año 2020, y eventualmente con los efectos ulteriores en el Fiscal Year 21 para todas las compañías. Justo si ponemos entonces la presentación. Pasamos a la parte de lo que son un poquito los contenidos. ¿Están visualizando la presentación, Gastón? Gastón, tu micrófono está en mute. En lo que se refiere a la pandemia del 2019, es importante señalar que es un hecho global, por lo cual no es una situación estándar que podría ser solamente aplicable a un país o a una región. Es una situación global. El otro tema importantísimo es que es un hecho único desde la Segunda Guerra Mundial, y que afecta por lo menos a más del 50% del planeta en cuarentena. Obviamente en las cuarentenas con distintos grados, pero al final del día el concepto sigue siendo de que el mundo hoy día está teniendo un parate, o sea, famosa expresión, para en el mundo. Bueno, el mundo se paró, lamentablemente por un tema que nos afecta a todos en términos de salud. Y en relación a eso también genera y va a generar cambios en los comportamientos de las personas y las organizaciones. Claramente, sobre todo en el mundo occidental, nuestras formas, al menos hasta que la vacuna aparezca o estemos todos inmunizados, vamos a tener que tener un relacionamiento bastante diferente, y tendremos que acostumbrarnos temporalmente a esa situación. Y un tema que también no es menor es que este evento no es un evento que está administrable bajo la administración de las entidades o compañías. Es decir, debido a que las cuarentenas fueron establecidas por los gobiernos de cada uno de los países a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, este evento no está en capacidad de poder ser administrado por ninguna organización de cada uno de los países. Y por tanto, al no ser administrable, no existe forma en donde las organizaciones puedan tomar acciones en contra de esta situación, porque no las tienen y no pueden. Además, este evento genera incertidumbre del punto de vista económico. Claramente, lo que estamos aprendiendo con esta cuarentena es que es un evento que sabemos cuándo comenzó, pero no sabemos cómo va a terminar.
Y el no saber cómo va a terminar es una situación totalmente entendible en términos de preocupación y que por lo tanto la idea es que todas las organizaciones estén alertas en lograr la mejor salida haciendo las cosas lo más focalizadas posibles, que inclusive puede llevar a tomar decisiones que a veces no estaban o que nunca se pensaron se podían tomar. Por supuesto que existen actores más o menos afectados. La cuestión es que existen actores muy afectados. Eso es muy claro y está en relación a las entidades vinculadas a entidades educativas, recreativas, sociales, ciertas entidades productivas y, por supuesto, financieros. Y lo otro que también es muy importante es el impacto en los mercados de capitales. Es decir, si ustedes entran a cualquier sitio vinculado a información económica, van a poder ver la destrucción de valor de todas las compañías alrededor del mundo e inclusive el tema, por ejemplo, del valor de ciertos commodities, como podemos escuchar los otros días, de llegar a tener una cotización negativa, si bien es cierto es una cuestión puntual, pero lo que está significando es que lo que uno estudió en la facultad, que una cotización de un activo en un mercado transparente nunca podía ser negativa porque estaría haciendo el absurdo de estar pagándole a alguien para que lleve mi producto, ese absurdo ocurrió. Podemos entender y después explicar si alguien tiene alguna duda por qué ocurrió eso y por qué puede pasar esa situación, pero lo importante es que están ocurriendo cosas que no estaban arriba de la mesa. Y justamente porque estos temas no estaban sobre la mesa, es que se está generando un evento global de sobreoferta de bienes y servicios. La última gran situación económica de sobreoferta de bienes y servicios ocurrió en la década del 30, con el famoso crack de la bolsa de Estados Unidos en el 29, que Estados Unidos recién pudo recuperarse 8 años después de esa situación. Obviamente estamos hablando de eventos totalmente diferentes y génesis totalmente diferentes, pero simplemente para focalizarnos en el tema de la sobreoferta de bienes y servicios, el ejemplo es bastante claro de entender, en donde hoy nos vamos a encontrar con grandes stocks, no solamente de inventarios, sino de cuentas a cobrar, de créditos y de activos inmovilizados, y también personas que están disponibles para hacer servicios y que, por las razones que estamos comentando, se ven imposibilitados de no brindar servicios en su totalidad. Justo pasamos a la próxima. En cuanto a los sectores económicos que realmente se están viendo afectados, acá hacemos una muy sucinta presentación de estos sectores. De manera directa e inobjetable es todo el sector vinculado al turismo, hotelería, actividades conexas, el transporte de pasajeros en general, sea vía fluvial o terrestre, o vía aérea, sobre todo la vía aérea, que ese es el más afectado a nivel global, las agencias de turismo, los restaurantes, clubs, bares, cines, los espectáculos deportivos, los centros comerciales, comercios no afectados a actividades esenciales, el comercio fronterizo, y ese es un caso muy particular para el caso de Paraguay, y la construcción en su conjunto. Ahora bien, estos sectores directamente afectados generan también situaciones en otros sectores que, si bien no están afectados por la cuarentena desde el punto de vista de ser considerados actividades de tipo imprescindible, se están viendo afectados de manera directa. Y las industrias, por ejemplo, las distribuidoras de combustibles, es un caso emblemático, son actividades que son importantes, pero se están viendo afectadas porque no pueden vender combustible. Obviamente no va a haber coches en la calle o haber menos actividad. Eso se va afectando. Y otras actividades también, por ejemplo, las actividades de la venta de inmuebles. Al no haber actividad económica, probablemente no vamos a tener posibilidades de concretizar
operaciones inmobiliarias. Otro tema importante es las industrias maquiladoras. Las industrias maquiladoras que dependen del comercio internacional, en el cual proveen bienes con valor agregado local para industrias fuera del país, también se ven afectados porque al no haber venta tampoco en otros países donde finalmente son los beneficiarios de los elementos maquilados, terminan teniendo una situación también afectada. Y también todo lo que son los servicios vinculados a prestar tareas en esas entidades que hoy día están siendo afectadas por la cuarentena. Claramente todo lo que es el sector mano de obra intensivo, limpieza, personal temporario, etc. Y todo esto, en definitiva, impacta en los otros sectores, el sector financiero, el sector asegurador, los servicios educativos, los servicios de logística vinculados a las actividades afectadas directa o indirectamente, y otros servicios que uno podría estar prestando dentro de la economía. O sea que, en definitiva, excepto el sector primario, en donde claramente, y el sector comercio de productos de alimentos, y que van a tener afectados de alguna manera muy marginal por ser productos necesarios, así como también lo que es la industria farmacéutica y lo que son los servicios de salud. El resto de los servicios claramente va a tener algún impacto. Y obviamente los impactos tendrán mayor o menor medida dependiendo del sector donde estemos analizando. Por supuesto que estas evaluaciones serán de tipo individual en función al tipo de compañía y negocio y zona en donde esté operando. Pasamos a la próxima, Justo. Una de las cosas que vamos a ver es lo siguiente: el concepto del capital de trabajo. Nosotros en las organizaciones tenemos capital de giro, que es básicamente lo que tradeamos todos los días. Con ese trading se hacen las cobranzas, se pagan proveedores, se pagan los gastos operativos, incluyendo los salarios. Y observamos que en una condición normal, una compañía compra un valor 1, vende a valor 3, cobra 3, paga 1 y al final del día queda un excedente de caja de 2. Ese es un ciclo operativo normal. Lo que estamos analizando es que hoy no existe ciclo operativo. Por lo tanto, el ciclo de cancelaciones de obligaciones está directamente vinculado a la recuperación de los stocks que tenemos de cuentas a cobrar, y de no ser así, tener que buscar asistencia a través de deudas financieras u otros endeudamientos. Con lo cual, claramente el primer elemento que surge del análisis es que el capital de trabajo o el giro del capital de trabajo no está. ¿Justo? Pasamos a la próxima. Y acá vemos la foto. ¿Qué significa esto en punto de vista de la foto de una compañía? Cuando nosotros no tenemos ventas o las ventas son muy marginales, lo único que tenemos son gastos operacionales. Es decir, no vamos a dejar de pagar salarios, no dejaremos de pagar luz, no dejaremos de pagar ciertas obligaciones operativas normales, pero no tenemos ingresos. Y conceptualmente eso implica que nos estamos comiendo nuestro propio capital. De una foto así muy sencilla, para que sea simplemente gráfico, una compañía con una foto, que es el cuadrante que está hacia la izquierda, en situación pre-cuarentenas, puede ser una distribución general, puede tener esa foto, y la misma entidad, un mes y medio después, muy probablemente muestre la foto que está a la derecha. Y esto básicamente es lo que le estamos comentando, es que existen gastos operacionales que se están comiendo el capital de la compañía, producto de no vender. Y ese producto de no vender enciende alarmas de cómo tenemos que hacer o qué impactos tenemos que prever en todos nuestros stocks de activos, tanto de giros como productivos. Pasamos justo a la próxima.
Y acá empezamos a analizar, rubro por rubro, qué significa esto que estamos hablando. Si nosotros analizamos, por ejemplo, las inversiones de una compañía, podemos encontrar títulos de deuda públicos, títulos de deuda privados, de corto y largo plazo, según sea el objetivo, si queremos tener títulos de deuda para hacer compra-venta o simplemente para mantenerlos como una inversión a término. También podemos encontrar lo mismo para los que son las inversiones en títulos privados, tanto de deuda como acciones del mercado de valores, con el objetivo de generar una rentabilidad de corto plazo, o también con el objetivo de tener una inversión de largo plazo en esas entidades. También podemos tener activos de largo plazo como propiedades de inversión, cuyo objetivo es obtener una renta derivada de su explotación como inversión o eventualmente, si tengo como actividad la compra-venta de activos de largo plazo para obtener algún tipo de renta. Ahora bien, si todo el globo está de alguna manera afectado, la primera análisis que tenemos es que los títulos de deuda pública, salvo de algunos países excepcionales, como es el caso de los países en donde son considerados AAA, es muy probable de que los títulos de deuda empiecen a tener algún tipo de reducción de valor que haga que indirectamente suban los riesgos de cada uno de los países, producto de que las obligaciones que los países tengan que hacer frente a terceros por stock de deuda anteriores tengan de alguna manera que reevaluar la forma en que va a poder hacer frente a esas obligaciones, porque claramente van a tener que tomar caminos de acción que permitan solventar esas obligaciones. Por supuesto que eso no es general, porque también es cierto que los países son diferentes y en función a el ranking crediticio que tengan, podrán sobrepasar esas situaciones con mejor y mayor velocidad. En el caso de las organizaciones privadas o entidades cotizantes, la cuestión es absolutamente diferente, ya que no son países, y por lo tanto su situación financiera tiene que ser reevaluada para hacer una estimación diferente de cómo va a ser el escenario futuro para la obtención de flujos de fondos. Y en función a eso, ver cómo es estimado ese flujo de fondos y por lo tanto, cómo nuevamente van a generar valor y recuperar sus valores pre-cuarentena. Dicho esto, entonces, es esperable entonces de que los rendimientos futuros de estos bienes, de estos activos en particular, pierdan valor o sigan perdiendo valor, como si también es esperable de que estos inmuebles utilizados para inversión también sufran una pérdida de valor por ausencia de demanda, y eso es justamente lo que estábamos hablando en la presentación anterior, que el efecto de la cuarentena genera sobreoferta, y al haber sobreoferta y no haber demanda, muy probablemente tengamos escenarios de desvalorizaciones de esas inversiones. Por lo tanto, una de las acciones que hay que considerar es si es una situación puntual de estas inversiones que pueden caer de valor derivada de la cuarentena o es una situación preexistente. Analizar si efectivamente estos efectos van a existir y por lo tanto estimar cuál va a ser la pérdida que deberán ser registrados en los estados financieros por estas pérdidas de valor y a su vez establecer nuevas estimaciones de recuperabilidad de las propiedades de inversión sobre la base de cuánto sería la renta estimada que podría obtenerse de estos activos. O sea que en un activo que es, no lo tomaría como que es algo totalmente, que no está vinculado directamente con la operación, aunque sí es la optimización de recursos no liquidados a la operación directa, podría decir que estoy utilizando esta inversión para poder obtener una renta marginal. En la situación de cuarentena esto no va a ocurrir o no debería ocurrir. El segundo elemento que también tenemos que considerar, y no es un tema menor, y es común a todas las compañías, son los créditos. Y acá en los créditos encontramos de todo tipo de créditos.
Recordemos que el crédito se basa en lo que es la credibilidad, por eso se da crédito, y esa credibilidad se construye, más allá de las garantías, con el comportamiento de esos clientes a lo largo del tiempo. Por eso vamos a encontrar créditos sin garantías, créditos diferidos, podemos encontrar documentos a cobrar o algún crédito también con garantía que respalde parte de la transacción. Ahora bien, en las situaciones de cuarentena es claro de que el sector tesorería es el foco principal, hace que también los tiempos de recuperación de estos créditos cambian. Y probablemente encontremos situaciones de alargamiento de plazos de cobro, un aumento en el rechazo de los cheques diferidos, o un incumplimiento en vencimientos en documentos originalmente firmados para la cancelación de obligaciones. Claramente esta situación no es general, cada sector económico tiene una particularidad, pero no es menos cierto de que si estamos dando crédito a sectores afectados de manera significativa por esta situación de cuarentena, que vuelvo a decir, no es una situación administrable por las organizaciones, es esperable entonces de que tengamos que reestimar cuáles son los flujos reales que tendremos de estos créditos. Por tanto, sí es importante nuevamente reevaluar si esto es una situación puntual de alargamiento o simplemente lo que hace la cuarentena es confirmar finalmente la imposibilidad de un cliente de poder hacer frente a los créditos que le hemos otorgado. Probablemente tengamos que analizar nuevos plazos de cobro, nuevos límites de crédito, reevaluar las garantías, y acá hay un tema muy importante. El tema de la revaluación de las garantías hoy día pierde sentido el valor de la garantía pre-cuarentena. ¿Por qué decimos esto? Justamente porque al haber sobreoferta, y por un juego básicamente de oferta y demanda, es esperable de que los precios tengan que sufrir alguna reducción. Si tenemos garantías de tipo real, deberemos reevaluar si el haircut que le han aplicado las garantías sigue hoy siendo realista y si realmente los valores que tomamos como garantías en el mercado, sobre la base de los valores de mercado previos a la cuarentena, valga la redundancia, no terminan siendo hoy los nuevos valores de mercado. El otro tema es el evaluar, como dijimos, el impacto financiero, es decir, si nosotros entendemos de que no vamos a recuperar en tiempos estos créditos, empezar a analizar alternativas para poder fondear ese crédito que no es cobrado. Por supuesto, también todo esto implica un registro de cuentas a cobrar. Probablemente tengamos que analizar si las morosidades derivadas de este tema de cuarentena ya no apliquen, es decir, si nosotros pensábamos aplicar tasas de intereses punitivas a un cliente en condiciones normales porque no nos pagaban o porque los plazos no se cumplían, claramente hoy esa cláusula de morosidad no tiene mayor aplicación. Por otro lado, también tenemos que reevaluar el scoring de cada uno de nuestros clientes. En el sistema financiero tendremos que, si bien es cierto, el Banco Central estableció medidas para protección de los créditos, no es menor tampoco que más allá de mantener un estándar crediticio o un mismo nivel crediticio, también puertas adentro deberíamos hacer una evaluación más ácida efectivamente de cuál es la verdadera calificación que corresponde a cada cliente. Por último, también no deberíamos llegar a no considerar la venta de cartera, la factorización de esas cuentas a cobrar o eventualmente el uso de algún producto financiero, sea por ejemplo algún fideicomiso sobre esas carteras. En el tema de inventarios es el otro ítem fuertemente afectado por esta situación y acá entramos en el core de lo que sería la sobreoferta.
Claramente en las industrias donde tenemos un tipo de situación en donde no podemos parar, entre comillas, porque parar la industria significa básicamente tener costos muy altos, por ejemplo, las industrias del cemento, industrias siderúrgicas, inclusive la industria vinculadas a la refinación de hidrocarburos, son industrias que son difíciles de parar. Si se paran, el costo es muy alto y volverlas a funcionar implica fuertes erogaciones. Ahora bien, ¿eso qué genera al no tener demanda? Genera sobreoferta. Por otro lado, en el caso de los comercios, el no tener clientes que los habitualmente iban a comprar, también genera que no tenemos mercaderías que no estamos vendiendo. Y dependiendo del tipo de rubro que estemos colocados, probablemente empiecen a correr aspectos de vencimientos de las materias primas por baja rotación. Entramos también en vencimientos de productos terminados y de reventa por baja rotación. También lo que es los productos terminados por reducción de demanda, materias primas que también se ven afectados por reducción de demanda. Y un tema no menor es la situación del aceleramiento del efecto temporada. Esto es muy común, básicamente, lo que es la industria vinculada a lo que es la indumentaria, y también eso implica también todo lo que es tecnología, debido a que, por los temas que todos conocemos, la tecnología ya de por sí es una situación inherente, que la tecnología es un factor muy afectado por el continuo cambio que existe día a día en cada uno de los rubros vinculados a estas áreas. Por tanto, lo que tiene que ocurrir, o lo que muy probablemente ocurra, volvemos al anterior, justo un minutito, es la necesidad de liquidar inventarios por baja rotación, la necesidad de liquidar inventarios próximos a vencer, la necesidad de liquidar inventarios por aceleramiento de efecto temporada, y por lo tanto, para que estas liquidaciones tengan efectos, es esperable reducciones fuertes de sus precios de venta, y por lo tanto el valor neto de realización de esos activos se vean severamente afectados, y por tanto los costos de adquisición en muchos casos pueda llegar a ser que no cubren su valor de recupero estimado. Recordemos que el valor de recupero estimado se entiende como el valor que se obtiene de la realización de los mismos, deducidos todos los gastos directos vinculados al precio de venta. Si nosotros tenemos un costo de 10 y creemos que lo vamos a poder vender, en el mejor de los casos, en 9, e inclusive agregamos un costo adicional de 50 centavos, el valor neto de realización de ese bien que nosotros compramos o esperamos, o un costo de fabricación de 10, va a tener un valor esperado de realización solamente de 8,50 y generar una pérdida de 1,50. Pasamos al otro justo. Acá el otro tema es la propiedad, planta y equipo, que es básicamente lo que nosotros conocimos como los activos productivos, utilizados en el proceso de obtención de riqueza, unidad generadora de efectivo, según sea la literatura que tengamos. Pero básicamente aquí lo que tenemos es una situación muy importante de evaluar y crítica. ¿Por qué? Porque en realidad, recordemos que desde el punto de vista financiero, las propiedades, planta y equipo es un flujo de fondo a ser recuperado. Más allá de que uno vea una máquina, ve un automóvil, ve un camión, ve un edificio, lo que uno está viendo financieramente es la susceptibilidad de esos activos a ser convertidos en caja. Por tanto, si no tenemos actividad económica y lo que preveemos es una desaceleración de la actividad económica hasta que nuevamente se llega a niveles pre-cuarentena,
debemos evaluar si efectivamente los flujos esperados siguen siendo los mismos y por lo tanto establecer si ese valor de flujo que tienen esos activos evaluados en la contabilidad son recuperables. Por eso entonces empiezan a aparecer los conceptos de impacto sobre lo que es capacidad instalada, planes de producción, cambios en planes de inversión, paradas de planta temporales o definitivas, que en su conjunto afectan lo que es, obviamente, al no haber ventas o haber menos estimaciones de ventas, en la construcción del flujo de fondo implica que voy a tener al final menos flujos disponibles para que yo utilice para la recuperación de esas inversiones. Por tanto, es esperable que haya planes de tener que reevaluar impairments sobre estos activos fijos, y para lo cual hay que reevaluar entonces en ese nuevo modelo financiero, que básicamente es lo que hacemos cuando reevaluamos los recuperabilidad de los activos fijos, es analizar nuevamente si la demanda que estamos incluyendo en los flujos es realista, no solo en el tema de cantidad de producto vendido, sino en temas de precio, evaluar los planes de inversión, si realmente tenemos que se va a seguir invirtiendo o se va a tener que hacer un proceso de desinversión, es decir, aquello que yo tengo y sé que no voy a poder producir, evaluar realmente si voy a tener que vender esa unidad de negocio o convertirla de alguna manera en un flujo de fondos de capital operacional, y evaluar, por supuesto, todo lo que es las inversiones en curso para ver si las mismas tienen que ser reprogramadas en tiempos mayores. Pasamos a la próxima, justo. Lo que nosotros también tendremos que evaluar perdón el término, son los temas vinculados a los temas de pasivos laborales y contingencias, en donde claramente deberemos dar efecto contable a todas aquellas decisiones que las organizaciones tomen, sea despidos, sean previsiones por el efecto de la recuperación de las previsiones por vacaciones, el tema de cualquier tipo de negociaciones de contratos laborales. Todo esto va a generar un aumento en los pasivos que financian estas reducciones. Van a generar también liquidaciones de activos para financiar reducciones de nóminas, suspensiones laborales, etc. Va a generar también aumento en los pasivos laborales por diferimientos eventuales en el caso de que una compañía decida diferir parte de los salarios junto con el trabajador. Y obviamente las reducciones de pasivos derivados de las vacaciones. Todos estos efectos tienen efecto contable siempre y cuando se tome la decisión y se comunique de manera efectiva a las partes, en este caso a los trabajadores, sobre estas decisiones. Pero claramente no va a dejar de no tener impacto en los estados financieros. Pasamos a la próxima, justo. Finalmente, y antes de pasar a Nadia, como manera sintética, tenemos entonces un aspecto de dimensión impositiva a evaluar sobre todos estos ajustes que no están administrados por la organización, sino que les son afectados a la organización. Analizar básicamente dimensiones de tecnología, profundizando y reevaluando qué otras herramientas me permiten optimizar mi capacidad operacional para poder convertir costos fijos en costos variables o costos semifijos. La dimensión de mercado, los nuevos umbrales de demanda, planes de fusión o venta total o parcial, evaluar productos financieros y estrategias de marketing que permitan restablecer y fortalecer la potencial demanda. La dimensión costos, pensar realmente en las reestructuraciones de costos fijos y semifijos a estructuras de costos variables. La dimensión de financiamiento, qué pasa con el cumplimiento de los covenants, como el cumplimiento de los compromisos asumidos en los contratos de deuda, de corto, mediano y largo plazo, y la apertura de capitales de terceros, si es que realmente nos permite mejorar la situación financiera, y establecer finalmente nuevos aspectos en dimensiones laborales. Pero no quiero dejar de puntualizar el aspecto tecnología, donde se convierte hoy día en un aspecto
muy importante. De hecho, estas formas de comunicarnos es una clara demostración de que la tecnología pasa a tener un factor relevante, como así también se va a convertir en un factor relevante en donde los robots van a poder ayudar a complementar procesos rutinarios de bajo valor agregado, en donde los RPA, que son básicamente herramientas de software, permiten ese tipo de ayuda. Dicho esto, entonces, le paso la palabra a Nadia y estamos abiertos a todas las consultas y dudas que ustedes quieran tener en el periodo de respuestas. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Gastón. Muy buenos días a todos. Como ustedes saben y como bien lo mencionó Gastón, al analizar un poco los aspectos tributarios surge una cuestión significativa como consecuencia de esta pandemia y de esta restricción de circulación. Entonces, nos permitimos nosotros hacer un breve análisis de lo que prevé la normativa tributaria al respecto. Justo si podés pasar el slide, por favor. Entonces, antes de hablar un poco de las prórrogas que estaban en el temario y cómo ir a eso, vamos a tratar el tema de las pérdidas en el siguiente slide, justo, por favor, en honor al tiempo, y después volvemos a esto último. Entonces, la normativa tributaria prevé deducir pérdidas extraordinarias, y esas pérdidas extraordinarias están vinculadas directamente a casos fortuitos o aleatorios y a la fuerza mayor. Acá nos detenemos un poco porque el concepto de fuerza mayor es algo obviamente no previsto que imposibilita el cumplimiento de las obligaciones como consecuencia de algo que no fue previsible y que obviamente nadie tuvo previsto que esto iba a ocurrir a nivel global, no solamente en Paraguay. Y esa situación puede generar incumplimiento de obligaciones, pueden ser financiaciones que puedan ocasionar el incremento de los intereses, pueden ser incluso obligaciones tributarias que me apliquen mora, multas por mora, por recargo, también intereses, y todo eso va a generar una pérdida o una disminución de la utilidad en el resultado de la compañía. Entonces, esa pérdida que la norma legal establece como deducible tampoco es muy sencilla, porque deben estar directamente vinculadas a los bienes y a la explotación del negocio. Entonces, si nos limitamos a mirar las pérdidas ocurridas en los bienes, y la norma establece un concepto bien amplio, no solamente estamos hablando del inventario, los vencimientos, los robos que pueden haber, donde está específicamente incluido la exigencia de denunciar, por ejemplo, los hechos punibles en el inventario, sino también el mismo activo fijo que puede sufrir averías o alguna destrucción que imposibilite seguir con la producción. También establece la normativa como una cita enunciativa ejemplos como incendios y otros siniestros y limita la deducción a que no haya seguros que cubran esos siniestros. Evidentemente, ante una situación de fuerza mayor, nadie pudo considerar o tomar alguna póliza que cubra esta situación totalmente imprevisible. Entonces, hoy estamos ante una disminución en los ingresos no prevista que me está generando una pérdida en el negocio. Cuando la norma habla de explotación de negocio, es un concepto también muy amplio, donde no solamente está vinculado a los bienes alimentarios, sino también a los servicios. Cuando yo tengo que generar actividades vinculadas al negocio, también requiero personal que puede o no estar infectado o contagiado, ¿sí? También puedo ser mi misma operativa la provisión de servicios, y al no poder
ofrecer esos servicios me está generando una pérdida o una disminución en los ingresos. Entonces, una vez que estamos en ese contexto de la situación, tenemos que ver que esto no está regulado, porque nadie pudo tener en cuenta que podría ocurrir una situación como esta. Y en ese punto es donde la normativa dice que todas esas pérdidas extraordinarias tienen que ser debidamente probadas, ¿sí? Entonces, ante esta situación, también uno tiene que ser muy claro y decir, bueno, ¿cómo se demuestra efectivamente esa pérdida? Ante la falta de una normativa, una reglamentación al respecto, tiene que determinarse, digamos, a través de procedimientos específicos, una identificación de las pérdidas de cada área del negocio, ¿sí? Se podrían establecer, por ejemplo, comparables en una condición normal en periodos anteriores, cuánto se generó de ingresos, qué motivó ese nivel de ingresos o disminución para no alterar la información que estoy determinando respecto a ejercicios anteriores o situaciones coyunturales en ejercicios anteriores. Y una vez que se identifica eso, se tiene que también poder evaluar monetariamente para poder solicitar ese reconocimiento de la deducción de esa pérdida. O sea, nosotros tenemos claro que esas pérdidas extraordinarias tienen que ser reconocidas desde el punto de vista impositivo como un valor deducible. El inconveniente está en que hoy nos encontramos ante una ausencia o falencia de reglamentación, porque también la norma ve casos generales y no regula sobre situaciones particulares. Y ante una situación netamente imprevisible, obviamente esto no está regulado. Entonces, acá la clave es identificar cada área del negocio y las pérdidas sufridas en cada una, y en función a eso determinar parámetros que permitan evaluar el importe de esas pérdidas. Con eso uno puede presentar a la administración una solicitud de reconocimiento de esas pérdidas con la demostración de los bienes. Estamos hablando de conceptos generales de la explotación del negocio, donde el demostrar esa pérdida es mucho más complejo que presentar documentación respecto a pérdidas de inventario o por vencimiento, por destrucción, por robos, etc. Ahí como que es más sencillo porque uno tiene que demostrar los bienes que fueron, digamos, destruidos o que se encuentran en estado de vencimiento, y eso está precisamente regulado. Entonces, no vemos la complejidad respecto a lo que se trata de bienes, pero sí respecto a la explotación del negocio, porque, por ejemplo, si mi compañía prevé la provisión de servicios y a raíz de la escasez de la demanda no estoy previendo un mantenimiento, por ejemplo, de algún equipo donde también proveo insumos, o no estoy pudiendo hacer una asesoría, porque hoy las compañías se centran en otros temas. Entonces, eso me está generando una disminución en los ingresos. Reitero, nosotros tenemos claro que esas pérdidas ocasionadas por una circunstancia de fuerza mayor son deducibles, y eso está en la misma norma, pero el desafío acá es poder demostrar la pérdida que se originó como consecuencia de esta pandemia y la valoración de esa pérdida ante la ausencia de criterios objetivos regulados que permitan determinar cómo se va a realizar ese proceso. Respecto a los malos créditos o incobrables, si bien eso también está permitido que fuese deducible,
Ahí la norma es bastante clara y prevé supuestos, al igual que en años anteriores, donde limitaba a créditos por antigua data, por situaciones de quiebra, de inhibiciones y demás. Entonces, los malos créditos en forma directa, si no se cumplen esas condiciones, aun cuando pueden existir políticas de la compañía, no pueden ser admitidos como deducibles ante la carencia de esas condiciones establecidas reglamentariamente. Y volviendo al slide anterior, donde la idea era un poco compartir con ustedes cómo es el procedimiento de solicitar la facilidad de pago. Es un aspecto meramente formal, es una posibilidad que previó la administración tributaria en estas condiciones, donde uno, una vez que determina el impuesto a pagar, presenta la declaración jurada y antes de generar la boleta de pago, solicita el fraccionamiento. En el caso del impuesto a la renta comercial y a la renta agropecuaria, esa solicitud está permitida sin ningún recargo de intereses hasta el 31 de mayo y en el caso de la renta personal hasta el 30 de abril. Entonces, estando presentada la declaración jurada y solicitada la facilidad de pago, que todo eso se realiza a través del Marangatú, el sistema de la administración tributaria, ahí en ese pedido de fraccionamiento es donde se determina el 20%, que es el pago inicial que obligatoriamente se debe realizar, y también los importes y la fecha de vencimiento de cada una de las 5 cuotas admitidas. Entonces, posteriormente a contar con esas cifras, uno ajusta el importe de la boleta de pago, incluyendo, tipeando manualmente el importe de ese 20% y después se genera el pago de ese 20%. La administración va a informar eso a cada contribuyente, no solo que recibió el pedido de facilidad de pago, sino que después de 24 horas aproximadamente confirma y autoriza el pago fraccionado. Posteriormente, si uno después quiere pagar las cuotas en forma anticipada o cumplir los periodos establecidos, lo importante es que en cada uno de los pagos siguientes se deben cancelar en la fecha prevista. Si eso no es así, entonces el contribuyente tiene riesgo a que la administración incluya los intereses, recargos por falta de pago en el tiempo previsto. Ahora, este procedimiento de facilidad de pago excepcional hasta esa fecha está prevista para esos impuestos. En el caso de otras obligaciones tributarias, también se puede pedir la facilidad de pago, pero no está bajo este beneficio excepcional. Por ejemplo, si con posterioridad al 31 de mayo uno quiere pagar en forma fraccionada el impuesto a la renta comercial, entonces tendrá que también determinar la administración tributaria los intereses y los recargos por el pago fraccionado. O sea, están permitidos, eso es algo que está previsto en la norma, pero fuera de este plazo excepcional estará sujeto a la aplicación de intereses previstos en la norma, que la cuota generalmente o la tasa aplicable de cada cuota es similar a la tasa de interés moratoria. Entonces, comentaba un poco el tema del proceso sobre la facilidad de pago. Nosotros estamos dispuestos a evacuar las consultas puntuales que tengan, ¿sí?
y a ayudarlos en todo el proceso de pago de estos impuestos, así como también en la determinación de las pérdidas extraordinarias con nuestro equipo de especialistas contables que tenemos en la firma, o también a evacuar dudas en caso que ustedes determinen algún procedimiento o metodología que pueda tener la misma compañía. Gracias por el tiempo y bueno, quedamos a disposición para cualquier consulta. Gracias, Nadia, por la exposición. Bueno, seguidamente estaremos realizando algunas respuestas a las consultas que nos llegaron al correo. Gastón, entonces, ¿quieres, por favor, compartir tus... Sí, uno de los temas que nos están llegando de consultas básicamente es que esta situación tiene que convertirse también en una oportunidad para las organizaciones en función a en qué situación estamos. Lo peor que uno puede estar en esta situación es pensar negativamente en todo lo que es el contexto, sino que tenemos que pensar positivamente en que esto obviamente tiene que ir pasando y que de alguna manera tenemos que buscar soluciones ante las circunstancias. En ese contexto, uno de los temas que tenemos que considerar y que todas las organizaciones deben considerar es el concepto de lo extraordinario del evento, que no es un evento que está contemplado en cualquier legislación de cualquier país o normativa, excepto, por supuesto, el concepto de la fuerza mayor, pero en definitiva, todo lo que ustedes van a encontrar escrito está en relación a cuestiones directamente vinculadas a todo funciona y nada para. En ese contexto, entonces, deberíamos empezar a reconsiderar o reevaluar aspectos si realmente la normativa impositiva realmente es efectiva en este contexto, ya que no contempla situaciones extraordinarias vinculadas a pérdidas que no están administradas por el propio contribuyente, por ejemplo. Este no es un tema menor porque, en definitiva, y por eso en la introducción de la charla hemos puntualizado, es que el evento no está administrado en este caso, por la compañía, empresa, y para el caso del fisco, el contribuyente, porque le fue impuesto y, por tanto, el contribuyente también debería tener una alternativa de poder tener herramientas para poder defenderse esas situaciones de pérdida temporales que se están generando producto de la pandemia. Entonces, en esa consulta digo, sí, efectivamente, estamos a disposición para empezar a analizar cursos de acción relacionados con este tema de la situación de extraordinaria vinculada al tema del COVID y que no es nuevamente generada por comportamientos de la organización o del contribuyente, que en este caso es la misma persona frente al Estado, y que por tanto deberían haber soluciones tendientes a proteger desde el punto de vista impositivo las obligaciones existentes derivadas de esta situación, que van más allá de la simple recalendarización de obligaciones tributarias. Una cosa es recalendarizar financieramente una obligación y otra cosa es tener pérdidas que la legislación no contempla deducibles, pero que claramente me fueron impuestas por cuestiones que yo no administro como organización. ¿Justo? ¿Otra pregunta? Una pregunta que pusieron aquí en el chat es básicamente si la facilidad de pago es aplicable a grandes contribuyentes. Nadia, no sé si quieres compartir ahí. Sí, las facilidades de pago están previstas para cualquier contribuyente sin ninguna restricción, excepto que estén, digamos, en incumplimiento de alguna obligación. O sea, si la compañía ha cumplido con sus obligaciones tributarias, podría solicitar ahora la facilidad de pago bajo el régimen excepcional, donde las cuotas están exentas de cualquier interés, o
con un procedimiento de facilidad de pago normal, donde va a poder pagar también en cuotas, pero con un recargo financiero. Ok, perfecto. Una consulta adicional es, básicamente, la deducción de gastos que en condiciones normales no serían deducibles, ¿eso requiere alguna consulta específica al fisco o cuál es el procedimiento que uno tiene que seguir? Sí, efectivamente la legislación contempla el uso de las consultas vinculantes para tratar justamente temas que son no claros o temas que no están contemplados. En este caso es claro que este tema no está contemplado, con lo cual el camino a ser utilizado claramente debería ser la consulta vinculante. Bien. Otro tema más también nos están consultando si la SED va a estar emitiendo nuevas resoluciones, bancos no deducibles. Creo que va en línea a lo que estamos contestando, ¿verdad? No sé, nadie si tenemos una noticia o conocimiento al respecto. Una aclaración. La deducción de pérdidas extraordinarias está prevista como deducible. Lo que no está es regulado cómo se va a determinar los valores o el procedimiento para solicitar o para deducir esas pérdidas extraordinarias por una circunstancia de fuerza mayor. Entonces, nosotros no tenemos conocimiento que la Administración Tributaria esté previendo eso. Lo lógico sería que reglamente ante esta situación y ante la falta de reglamentación, uno podría solicitar el reconocimiento de esa pérdida a través de una consulta vinculante. Adicionalmente, se puede dar una situación de que ante esta situación o en estas condiciones la administración emita a partir de esta circunstancia imprevista, digamos, emita una reglamentación, pero sería imposible que prevea todas las situaciones o los casos que generan pérdida de todas las compañías. Eso es prácticamente imposible. Entonces ahí también, si hay de repente circunstancias particulares de una compañía que no estén previstas en una eventual reglamentación que emita el fisco, también uno puede presentar la solicitud de reconocimiento de esa pérdida a través de una consulta vinculante. El punto que corresponde resaltar es que en cada caso, esas pérdidas ocasionadas por fuerza mayor deben ser demostradas, ¿sí? Y es ahí donde el punto es un poco más complejo. Bien. Uno de los temas que también están consultando, me parece muy válido, Gastón, en tu presentación hablaste de que uno de los impactos que sufrirían los estados financieros son las pérdidas relacionadas a los impairments de los activos. Para que estos impairments sean deducibles, o los incobrables también de los activos fijos o deudas, básicamente, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir para que el mismo sea deducible? En realidad, al contemplar estos efectos de excepcionalidades que estamos charlando, tendríamos que establecer claramente cuáles son los elementos objetivos que sustentan estas pérdidas esperadas. Primero, claramente, la 90, que eso es una cuestión bien tangible, pero también, desde el punto de vista de los stocks de activos, está vinculado a que los clientes empiezan a caerse porque no tienen capacidad de pago, y desde el punto de vista de los flujos, por ejemplo, establecer nuevos flujos financieros que demuestren la imposibilidad financiera de pérdida que me generan mis activos, producto de que no los voy a poder recuperar en el curso normal de las operaciones. Por lo tanto, cabe ahí también la necesidad de establecer algún project finance que demuestre que de alguna manera esos flujos no son recuperables y que por lo tanto generan pérdidas totalmente justificables en cuanto a su deducibilidad. Es importante entender que todas estas eventuales consultas que puedan surgir deben considerarse como una alerta para la entidad, la autoridad fiscal, en el sentido de tener que contemplar esta situación al momento de tener que hacer alguna regulación específica respecto a la deducibilidad de esto. Es decir, si muchos contribuyentes, y probablemente
me animaría a decir, en más de un 90% de los contribuyentes tienen esta situación, claramente la autoridad fiscal no debería desconocer esta situación y por tanto plantear a través de una regulación esta situación. Pero hasta que eso no ocurra, creo que el camino, estoy convencido, la legislación actual no contempla esta excepcionalidad. Vayamos a un caso bien sencillo para que podamos analizar. La legislación establece que las incobrabilidades solamente pueden ser reconocidas en cuanto a las incobrabilidades que la entidad realiza a través de pérdidas que evalúa que van a ocurrir más allá del elemento objetivo de una demanda, solamente son reconocidas después de 3 años del reconocimiento contable. Claramente, en esta situación de excepcionalidad, ese stock se convierte en una cuesta arriba. ¿Por qué? Porque no haber rotación de cuentas a cobrar, no tengo la posibilidad de poder compensar con nuevas ventas ese stock incobrable que se me genera puntualmente. Entonces, ante esa situación es claro de que la legislación de tener 3 años para esperar la deducibilidad se convierte en una cuesta arriba o un imposible utópico cuando no tengo giro de negocio que me permite generar nuevas ventas que mientras estoy generando nuevos flujos me permiten compensar esa situación puntual de incobrabilidad de algún cliente. Entonces, este tema es un tema no menor, con lo cual las organizaciones no van a estar en posibilidades de esperar deducir algo porque podemos encontrar en la ilógica de pagar impuestos cuando perdimos, simplemente por un tema de redacción, en donde esa redacción no contemplaba la situación excepcional impuesta, vuelvo a decir que es un tema no menor, impuesta a los clientes / contribuyentes. Gracias, Gastón. Tenemos 2 preguntas adicionales, una que nadie contestó en el grupo, que es básicamente si las deudas anteriores son también aplicables en la facilidad de pago vigente. La respuesta que se ha dado es de que la facilidad de pago puede ser aplicada a deudas anteriores, pero en dicho supuesto los pagos de las cuotas tendrán adicionado unos intereses fiscales. Una pregunta más que nos está realizando Mari Benítez es básicamente si el pago de impuestos a la maquila se puede posponer, fraccionar o si tiene algún recargo. Nadia, no sé si quieres alguna apreciación al respecto. ¿Nadie? ¿Hola? Bueno, nadie estará respondiendo vía correo seguramente Hola, perdón, estaba con la conexión un poco baja, que también es una circunstancia que puede generar pérdidas en algún momento, valga para convivir un poco con lo que son los sistemas y las redes. Respecto a la operación de maquila, el tributo maquila justamente sustituye el IDACIS. Entonces, no estaría contemplada dentro de la facilidad de pago que hoy está en el régimen excepcional, ¿sí? Respecto a la obligación en sí misma, podría tener la facilidad de pago porque eso prevé la normativa entre las disposiciones generales a todos los contribuyentes, pero en ese caso tendría intereses y recargos por cada una de las cuotas que fuesen requeridas. Entonces, no obstante, siendo que la operación de las empresas maquiladoras es sustancialmente importante para el gobierno y para el país, eso sí ameritaría una consulta puntual o un pedido de aclaración a la administración tributaria para solicitar en su caso también esa facilidad de pago bajo el régimen excepcional, porque la maquila no está ausente también de pérdidas que se puedan generar, como lo manifestó Gastón en su momento. Pueden ser que hoy haya una escasez en la demanda de los productos maquilados como consecuencia de que los vehículos o las compras de vehículos u otros activos también ha disminuido. Ok, perfecto.
Bien, no hemos recibido otras ¿Justo? consultas, con lo cual creo que damos por cerrado esta sección vía correo. Sí, Gastón. No Gastón. quiero cerrar el evento sin antes recalcar las conclusiones, que te pido por favor que vuelvas un minuto para atrás los distintos elementos que afectan el COVID. Si podemos volver un minuto para que todos lo tengamos en mente. Voy por ahí. ¿Ustedes lo ven? O... Es el último slide antes del slide de Nadia. Sí, ya voy con eso y les paso. La idea un poco es tener un poquito un mensaje para todos quienes están escuchando y viendo esta presentación, es no dejar de pensar en estas dimensiones. La dimensión impositiva, que claramente ya se ha expuesto en este último media hora, claramente el tema de presentar estas consultas vinculantes a la luz de la excepcionalidad de las circunstancias y la imposición de esto al contribuyente porque está fuera de su alcance. Recalcar la dimensión tecnológica, que no es un tema menor, para poder empezar a trabajar de manera contracíclica y que además poder de alguna manera hacer más eficiente en procesos a partir de esta situación. En otras palabras, convertir esta situación, entre comillas, negativas en una oportunidad. Establecer un ejercicio de dimensión de mercado. O sea, nuevamente estamos frente a una demanda creíble. Empezar a abrir un poquito el concepto financiero. Podemos hacer planes de fusión, ventas totales o parciales. Empezar a indagar productos financieros y estrategias de marketing que permitan fortalecer la demanda. Se convierte en ejes fundamentales de recuperación y el tema financiero. Se hace imprescindible las reestructuraciones de costos fijos y semifijos a estructuras más sencillas de costos variables. Y por supuesto el tema financiero y el tema de personas que siempre está presente. Pero no es peor gestión que aquella que no se haga. Y esto aplica a todo. Aplica claramente a aspectos impositivos, aplica al tema tecnológico, aplica a ir al mercado y aplica al tema de los costos. Así que ese es nuestro mensaje en esta charla. En nombre de PricewaterhouseCoopers, les quiero agradecer a todos ustedes por haber tenido este tiempo para escucharnos. Todas aquellas preguntas adicionales que ustedes quieran realizar más allá de la presentación, por favor envíelos al correo que fue enviado en la invitación original y estamos a disposición de ustedes en cualquier momento. Les mando un gran saludo y por supuesto cuídense ustedes y sus familias y todas las personas que trabajen cerca. Que tengan todos un excelente día. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.